toca pasar, saltar al área de los tangibles, al área de los cómo. Puesto ahí hemos puesto por qué del cómo, porque creo que merece la pena pararse a preguntarse el por qué del cómo, qué importancia tiene, qué orden de prioridad tiene dentro del proceso nuestro. Los dos intangibles primero, los dos puntos que también desarrollaron Carmen y los compromisos con Juan y con Santa, pues son intangibles y que son algo que no tenemos que trabajar nosotros, como muy bien dejaron ahí. Entonces, pero estaba leyendo yo una persona que seguramente muchos lo hemos visto ya o en algún sitio. El nombre no me acuerdo porque es impronunciable, ¿no? A lo mejor en inglés, pero no me acuerdo. El tío es una eminencia en este asunto. Y habla, por supuesto, el porqué, que es lo que hemos estado viendo, pero establece tres círculos, el cómo y el qué. Y fíjate que el cómo está antes que el qué, en importancia. La mayoría, él dice que la mayoría de las personas estamos con el qué todo el tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Qué vendemos? ¿Qué comida como es? ¿Qué negocio tenemos? El qué. Cuando lo más importante de todo es de dentro afuera, del por qué hacia afuera. Y en general, lleva razón, estamos más con el qué que con el cómo y el por qué. Entonces, la motivación, que eso hablaremos ahora también de la motivación. ¿Habéis visto Náufrago? Sí. La película Náufrago. Básicamente, visualízalo, ¿no? Allí está el tío perdido. Imagínate que eres tú, esperando a ver. O sea, ¿cuál es el propósito de esa persona? ¿Cuál es el anhelo, o el propósito, o la expectativa? Salir a paso barco. Salir de ahí. ¿No? O sea, salir de ahí y con la esperanza de que aparezca un barco por el horizonte y que pueda sacarlo de ahí. Y un buen día aparece un punto por allí y se empieza a entusiasmar, empieza a dar alegría y agarra un tronco que hay por allí y dando zarpazo empieza a tratar de acercarse al barco, pero como el tronco estaba viejo, estaba lleno de eso, se moja demasiado, se hunde, medio se ahoga y vuelve a la orilla y el barco ya no está. O sea, entusiasmo a tope, ¿verdad? Motivación a tope, pero el cómo no estaba cuidado, con lo cual se frustra y la motivación que hace entonces baja. Luego entonces, si centramos el asunto, como dice este autor, si centramos el asunto de cualquier cosa que hagamos en la motivación, pues la motivación sube, la motivación baja. Ahora, una cosa, como va unido el porqué, que es querer alcanzar el barco para alcanzar su sueño, que es salir de allí. Fíjate, estaba yo pensando, el compromiso, ¿tú crees que a esa persona había que decirle, oye, comprométete no tiene sentido? ¿No será que el compromiso es un termómetro para identificar si el porqué es lo suficientemente grande? Totalmente, de acuerdo. ¿No? Por sentido común. Entonces, la motivación, según este autor, es un elemento que no es correcto. Todo lo que hemos oído nosotros. Lo que es más interesante es la disciplina. Porque la motivación es ese momento en que ve el barco y se pone en marcha todos los mecanismos de la persona, de entusiasmo y tal. Pero si tienen el objetivo claro aquí, que es que el barco va a aparecer tarde o temprano, y ahora me voy a poner con disciplina a construir una balsa lo mejor que pueda, para que cuando aparezca el barco y se den las condiciones
idónea, porque el barco resulta que pasa cada mes, pero una vez se acerca más a la costa por las mareas, lo estoy inventando, se acerca más a la playa por las mareas y otras veces no lo ve, pero entonces el tío tiene que estudiar el mercado, cómo está el mercado, si es el momento oportuno. Entonces resulta que él estudia que cada cierto tiempo hay un oleaje más favorable, y que él podría lanzar la balsa, aunque tuviera que estar toda la noche hasta que el día siguiente apareciera el barco. Estudiar el mercado, estudiar las condiciones, estudiar la herramienta, pero no quedarse en el qué. ¿El qué qué es? La barca. Y mira qué barca, es genial. Es una barca que tiene tracción a las 4 ruedas, que tiene la hostia, ¿no? Amway. Es que Amway, ¿el qué? Amway, ¿el qué? El negocio es el qué. El qué. Estamos en el qué. No sé si lo he identificado. Totalmente. Totalmente. Y acabamos nada más que hablando del qué y no del por qué y el cómo. Yo creo que es una parte de reflexión que deberíamos, por lo menos yo la he considerado. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, como digo, saltar al paso primero, que es los cómo, que son tan importantes, porque el tornillo del eje de una rueda del tren de aterrizaje de un 727 o el que sea, ¿qué es más importante, eso o el motor de reacción? El tornillo que sujeta el eje de la rueda del tren de aterrizaje, que es una tontería que vale no sé lo verdad. ¿Qué importancia tiene? O sea, evidentemente, si no está el tornillo, se la pega y se matan todos. O sea, que muchas veces pecamos de ¿sabes por qué no importa cómo? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo para nada. Por esas razones que hemos visto antes. Entonces, en realidad, pues hay que saber utilizar eficientemente mis recursos para tener éxito, ¿no? ¿Hay de acuerdo con todo? Sí. Saber utilizar eficientemente mis recursos para tener éxito. ¿Estamos de acuerdo? Pues mira lo que sale. Suerte. O sea, saber utilizar los recursos eficientemente para tener éxito unido a un porqué quiere decir que tienes suerte, que vas a tener suerte. Ahora, si le metemos la motivación, como decíamos antes, la motivación es engañosa. ¿Por qué? Porque si tú buscas un motivo para moverte, una motivación para moverte, pues como la motivación es alto y bajo, si te encuentras galino de ánimo, pues entonces hoy no puede pasar aquí. Es una vía positiva. Bueno, lo que hemos dicho antes, los seres humanos de seguimos obsesionados por los resultados. ¿El qué? ¿Qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué productos vendemos? Y no le prestamos la atención requerida, como he dicho antes. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos? Esa sería la pregunta. A las personas no les interesa lo que haces. No le interesa lo que haces. Le interesa por qué lo haces. Yo siempre que explico un plan, esta mañana en Baza,
que han sido 2. Yo le explico por qué yo empecé esto. Y lo digo, luego le digo, ¿y tú por qué lo harías? El que ni la compañía le importa un rábano. Exactamente, confían más en nuestro proyecto y en nosotros si existe un porqué, un propósito, una historia que contar. ¿Y por qué la disciplina es mucho más importante que la motivación? Existen 2 maneras principales para obligarte a hacer algo. La primera, la más popular, es la motivación. La segunda, menos popular y completamente correcta, es desarrollar la disciplina en ti mismo. Sí, como decía Picasso, la inspiración no existe. Pero si existe, que te coja a trabajar. ¿Qué pasa cuando tú te has propuesto hacer una serie de tareas y consigues hacerlas, terminarlas y en la agenda las tachas como que las has hecho y las haces durante un día? ¿Cómo te sientes? Te sientes motivado. Con lo cual, la disciplina produce ese estado que persigue la motivación. No va al revés. Es al revés. O sea, es ese mecanismo que, independientemente del resultado, si lo haces, hay un montón. Jim Rohn y toda esa serie de pensadores lo dicen una y otra vez. Lo más importante es la disciplina. Entonces, pues, tal vez debería empezar a hacer algo, pero no algo de humor para hacerlo bien. Más tarde lo haré, estoy volviéndome tan ineficiente. Sigue gustándome más los pastelillos que el brócoli. Y entonces no voy a adelgazar. Voy a tener que leerme otro libro de motivación. No, la disciplina. ¿Cómo se consigue la disciplina? Con pequeños cambios de hábito, pequeños, implementando. Era un poco para que sirviera de puente entre el porqué, que era lo que hemos visto central antes, y el paso a lo tangible. Bien. Entonces, el paso primero, después de lo intangible, el proceso de este negocio son la lista, tener una base de datos, tener una materia prima es una base de datos para poder desarrollar nuestro negocio, tanto en el sentido de la comercialización como en el sentido de la expansión. Por eso, siempre que empieza algo nuevo le decimos, pon todas las personas que conoces, porque no es que pongan las que le vamos a explicar el proyecto, ¿no? Vamos a determinar después quién va a ser para el proyecto y quién va a ser para comercialización. Entonces, todos hemos aprendido que los familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, compañeros de la comunidad que esté, lo que sea, todo el mercado cercano a la vista. Cuando hay personas que llevamos un tiempo y por haberlo hecho mal, bien, regular o todo lo contrario, pues aquello se agota. ¿Por qué? Porque no hemos incorporado a una velocidad lo suficientemente eficaz para que siempre haya una base de datos, implementar una disciplina para que haya un trabajo constante, por eso hay altibajo. Y ese es el secreto, no hay más. Pero digamos que ese discurso es un poco del siglo pasado, que es válido totalmente. Conocer personas nuevas es totalmente válido y ponerla en la lista para luego ver si puedes invitarla o no puedes invitarla, o la vas a invitar a una cosa u otra. Yo he oído muchas veces, pues sal a la calle, ¿no? Sal a la calle, conoces 3 personas diarias, 4 personas diarias, que en un mes son 90 personas. Yo sinceramente, lo digo, no hablo de ti. Yo digo sí, pero no. Yo no salgo a la calle
todos los días, primero tendría, que ahora sí tengo tiempo, pero tendrías que tener todo el tiempo para no trabajar y no hacer nada, ¿vale? Entonces, está bien como punto a tener en cuenta para incluir personas en la lista, pero a ese nivel de decir, es que si no salgo a esa ansiedad, ¿no? Es que no salgo a contactar, a conocer personas, es que la cola del banco, el supermercado, habla con él. Mira, sinceramente, yo en una cola del banco, a mí me resultaría extraño que el de atrás me empezara. Hay personas que tienen esa capacidad, yo no. Si yo no lo he desarrollado, o a lo mejor no me interesa desarrollarlo, porque eso es una cosa que me molesta, y estar entusiasmado haciendo una cosa que te molesta es una contradicción. ¿O no? Entonces, pues tienes que buscar mecanismos, recursos, otros recursos. Estamos en la era de las redes, como hemos apreciado, estamos en la era de las redes, de las comunicaciones. Muchas veces he contado que en el tema de mi trabajo de la pintura, a mí, o sea, desde Estados Unidos, desde Alemania, desde Canadá, cosa impensable hace unos años, de que pudiera comprarte un cuadro desde Canadá, era impensable. O sea, la gente está en la cola del banco, pero también está donde. En las redes. En las redes. O sea, se ha terminado el no hay personas en la lista. Hoy aquí, seguramente algunos lo sabéis cómo funciona, pero hoy aquí se nos ha terminado a todos ese freno, ese tope, ese inconveniente. Se ha terminado del tirón. Porque hay, no cientos, miles de personas. ¿Y qué hacemos cuando vamos a conocer a una persona? Cuando vamos a conocer, a contactar a una persona, ¿cuál es el objetivo? Hacer una relación. Hacer una relación para saber, para identificar su perfil, su forma que le interesa, sus intereses, sus cosas. Bueno, pues lo que vamos a explicar es poder conocer su perfil, sus intereses y sus cosas antes de establecer la relación. Eso es potente, ¿no? Sí. O sea, que tú sepas de antemano los intereses míos y ahora, cuando lo sabes, establecer una relación para poder después invitar o no. Más efectivos. Entonces, ¿cómo se hace eso en Facebook? Sobre todo en la red Facebook. Vamos a coger Facebook. Hay más. ¿Te toca a ti? ¿Dando para atrás? ¿Dando pequeño? Es que voy para atrás. De todas maneras, yo quería añadir algo a lo que ha dicho Manolo de que lo que ha contado de la lista de salir y hacer los contactos diarios, todas esas cosas, ¿no? Lógicamente él habla por él, yo sí lo he hecho, la cola del banco. Ahora, este negocio es de duplicación. Y yo me paro muchas veces a pensar, esto que yo hago es duplicable, igual que él no quiere hacerlo, hay más personas que no les gusta tampoco hacerlo. Pero entonces yo creo que la clave es encontrar algo que se pueda duplicar. Volviendo al hilo de lo que decía de la motivación y de la disciplina, ¿creéis que la motivación es duplicable? ¿Cómo? La motivación es duplicable. ¿O es más duplicable la disciplina? Que luego te da la motivación que vas. Es que eso lo acabo de pensar oyéndolo a él. Mira que hemos hablado de esto antes de preparar la charla. De cada uno. Pero yo siempre que preparamos algo, me centro en que si es duplicable o no. Vamos a ver si esto funciona, porque ahora estamos en una etapa que todos sabemos que estamos probando muchas cosas, que estamos haciendo, y hay cosas que no van a funcionar y hay cosas que sí, pero mi gran pregunta siempre es, ¿esto es duplicable? Porque si no es duplicable, para este negocio no vale. Puede servir para otras cosas, pero para este negocio quizás no es posible. Entonces, seguramente habrá muchas personas aquí que sepan más de Facebook que nosotros. Seguramente. Pero nosotros, como nos toca hablar hoy, y el tema que hemos escogido para añadir personas a la lista y para conocer personas,
aparte de lo tradicional, aquí no hay ahora mismo, no veo muchas caras nuevas, pero en las personas nuevas sabemos que su lista, empezamos con su lista, que estamos empezando contigo, tu lista. Pero para que no se te acabe esa lista, como nos pasa a los demás y a los que nos ha pasado, incorporar gente, hemos encontrado una herramienta muy buena en Facebook. Entonces, nosotros ya la estamos utilizando, llevamos poquito tiempo, no podemos decir que todavía no funciona al 100% hasta que no, pero bueno, lo que decía antes, hay que probar las cosas y luego ver si lo podemos duplicar o no. Entonces, lo que hemos visto es que Más para atrás. casi todo el mundo que habla de Facebook, de cómo trabajar con Facebook, hay mucha información de gente experta en Facebook ya. Habla de que una regla fundamental es que en ningún sitio de tu perfil ponga lo que tú quieres vender o lo que tú quieres ofrecer. Porque eso es como cuando te invitan, qué sé yo, a un cumpleaños y tú vas de invitar al cumpleaños, pero tú te llevas tu maletín con lo que sea. A mí esto me recuerda que hace tiempo lo hablaba yo con Carmen, una prima que tenemos, que vendía oro en aquella época. Y iba con su maletín de oro a todas las reuniones familiares y de amigos. Y así estaba fatal. Y yo ahora lo comparo con esto. Este hombre que nos enseña estas cosas habla del mantero que está tú en un restaurante comiendo con alguien y llega el de los CDs, el pobre hombre que está buscándose la vida. Pero a que tú no quieres prestar atención a eso, tú estás en la comida. Entonces algo parecido pasa con Facebook. Y nos dice que la primera regla es no poner en ningún lugar en tu perfil fotos de algo que es lo que nos ocupa, ni de los productos, ni de cum laude, ni de convenciones. Sobre todo si quieres ser un profesional y tener resultados. Entonces, sí, la sugerencia que nos da es que el 80% de los posts que pongan pueden ser sobre valores, inspiradoras o de solidarias, amistades, vacaciones, ¿por qué? Luego el otro 20, alguna foto con alguna frase que esas las conocemos todos, que hay muchísimas en internet y las ponemos mucho en Facebook. Algo que vaya en consonancia con lo que tú... Yo hablo más rápido que tú. No se da tiempo. ¿Habéis leído ya? Es que esto no me parece tan importante para pararme tanto. Algo que vaya en consonancia con lo que tú te propones al meterte en Facebook. Y dice que lo más poderoso que tiene Facebook es lo que hablábamos antes, que los prospectos ya tienen calificados. Luego os enseñaré que hay también algo editado por parte de ambos de lo que nos sugiere a la hora de utilizar las redes sociales. Seguramente lo habéis visto, está en la página, está publicado todo en la página. Es nuevo porque Amway cambió todo esto hace poco, pero hay cosas interesantes ahí. Entonces, seguimos con que los consejos que nos dan para Facebook es que te da la oportunidad de precalificar y quieres hacer el acercamiento y no al revés, que era lo que hacíamos presencialmente, que lo seguiremos haciendo. Vamos, yo lo sigo haciendo, pero es al revés de lo que hacemos persona a persona. Ahora lo vamos a ver por qué. Porque tú puedes entrar en el perfil de las personas y vas viendo esa persona en qué está involucrado, qué le interesa, dependiendo de las publicaciones que ponga. Vas viendo un poco su perfil, ¿no? Entonces hay que enfocarse en personas que estén en línea con lo que tiene o representa, por ejemplo, en línea con los valores que representa el negocio, la salud, la libertad y el emprendimiento. Todo eso te lo vas a ir encontrando y ya está, digamos, preseleccionado. Pero ¿dónde buscar dentro de Facebook? Te metes en tu perfil. Eso seguramente algunos lo habéis hecho ya o lo sabéis hacer, no lo sé. Pero por aquello que dijo el otro día Fuensanta, hay que animarse a las nuevas tecnologías. Yo lo estoy haciendo, estoy entusiasmado con esto. Te metes en tu perfil. Fernando, te acabo de ver y tú seguramente lo sabes hacer también. ¿No? Bueno, entonces vas a aprender algo. En la parte de amigos, ahí te salen, eso sí lo sabéis, te salen todos tus amigos. Le das a buscar amigos. Es que como no teníamos conexión en internet, aquí hemos tenido que ir sacando pantallas. Entonces, cuando te salen todas las solicitudes que tienes pendientes, yo que tengo unas cuantas, en este lado de la pantalla ya te da el Facebook, ya te da
parámetros para que tú puedas buscar. Entonces, como yo soy de Almería, pues me sale ahí, me da ideas, si lo quiero buscar por nombre, por localidad, por donde he estudiado, en fin. Yo le he dado a Almería. Esto tecnológicamente me ha costado, gracias a la ayuda de Manolo. ¿Qué te cuesta? Los pantallados estos me cuestan. Me hubiera gustado desde aquí meterme en Facebook, yo no sé, pero es más joven. Entonces me hubiera gustado meterme desde aquí y lo manejo mejor, pero bueno. Si veis aquí, está punteado de Almería, que es la siguiente pantalla, y entonces me salen las personas que viven en Almería y que están conectadas ahí. Pero yo he descubierto que si te metes, por ejemplo, aquí en uno de ellos, que me parece que ya no lo hemos sacado ese, ¿verdad? No, el siguiente no lo hemos sacado, ¿vale? Si te metes ahí, él tiene también un montón de amigos. Tú vas mirando en el perfil de cada amigo y vas viendo qué publica. En lo que yo he estado mirando hasta ahora, porque yo me he ido a Almería, que eso es mi perfil, como lo habéis visto, en lo que yo he estado mirando, hay personas a lo mejor que la he dejado de lado porque no me interesa que estén con fotos de políticos y demás, no me interesa. Pero hay otros a lo mejor que están muy interesados en ayudar con animales, a mí eso me gusta. Entonces, pues como que le vas siguiendo un poco la pista y eso requiere una disciplina, un tiempo de trabajo, pues ese es mi tiempo de trabajo, ¿no? Entonces vas mirando por ahí y llega un momento en el que hay algo que ha publicado que me gusta y entonces le mando un mensaje privado. Siempre te recomiendan que en Facebook no mandes, lo hemos visto antes y vuelvo a insistirlo, no mandes cosas públicas, mandar un mensaje privado. Simplemente aquí tenemos unos cuantos, eso lo he dicho antes, solo un mensaje para saludar y conectar con él. No, esto es muy importante, personalizar el mensaje. Si estás haciéndolo con varios, no lo pongas un copia y pega, hazlo directamente para esa persona, ¿no? Eso se nota. ¿Verás que no? Parece que escrito no se nota, pero se nota. Entonces no le envíen nada, solamente un mensaje inicial para saludar y conectar con esa persona. Esto es muy cierto, es una red social y eso tiene que ver con relacionarte, no con vender ni abordar personas, pero no podemos utilizar esta plataforma, pero podemos utilizar la plataforma indirectamente, es lo que hemos hablado antes. Ejemplo del mensaje inicial. Personaliza el mensaje, comienza con su nombre, el objetivo es saludar y conectar. Ejemplo. Hola María, acabo de ver tu perfil y me gusta el contenido que comparte. ¿Puedo enviarte una solicitud de amistad? Le pregunta. Antes, ¿no ha pasado que han enviado solicitudes de amistad y dicen, oye, este tío que está aquí a mí que... ¿no? A mí me molesta a veces porque no sé ni quién es, tengo que empezar a investigar. Pues entonces me parece muy bien esta parte en la que nos enseñan que le preguntemos si le podemos mandar una solicitud de amistad. Entonces, incido en que la gente usa Facebook para lo único que quiere es hablar un poco con los amigos, conversar, ver noticias curiosas, cotillear, etc. Pero eso por eso ignoran la columna de la derecha. Es igual que cuando estamos en un restaurante comiendo, lo que comentaba antes. Entonces es muy importante que la gente que está conectada a Facebook y tú le mandes una solicitud o le mandes un hola, me gusta lo que has puesto, no vea desde el principio. Yo intento quitar siempre que te vean antes decíamos la señal del dólar, ¿no? Que te vean, eso pasa presencialmente y pasa por Facebook también, porque es que depende de lo que le escribas, se va a notar que tú estás ansioso por algo quieres tú, para ti, para tu beneficio propio. Entonces, hablando de lo que decíamos antes, de que Amway ha puesto, aquí ya se me quedó cargado, de que Amway ha puesto, no sé si lo habéis visto, hay 11, se llama así, 11 reglas de oro para una presencia online exitosa. Y la 8 me ha gustado mucho. Dice, no hagas publicidad ni vendas. Las ventas se deberían gestionar siempre en persona y en privado. Recuerda, las redes sociales no son un canal de ventas. O sea, buscamos información, ya hablo de nosotros personalmente, buscamos información fuera del negocio y de ambos, fuera de un lado y de ambos, para ver cómo funcionan las redes,
y luego buscamos información dentro y vemos que ambos están diciendo lo mismo. Pues entonces yo creo que con esa herramienta, si la aprovechamos y si la sabemos manejar y cogemos el hábito de manejarla y cogemos la disciplina de manejarla, yo pienso que podemos sacar muchísima lista de ahí, que es una de los pasos, de los primeros pasos de los tangibles que sabemos que hay que hacer en el negocio, que tenemos que hacer en el negocio. Tener una lista siempre viva, ¿no? Entonces yo pienso que nuestra intención, mi intención por lo menos en la parte que me ha tocado, ¿cómo vamos de hora? Mi intención ha sido compartir lo que yo estoy experimentando, buscar más información por no solamente decir lo que yo estoy haciendo, sino buscar información de expertos, que lo hay muchísimo, y te hablan porque la gente hemos entrado a Facebook como si fuera aquello la marabunta, y hay que saber utilizarlo, sobre todo si queremos ser profesionales. Entonces, si lo somos en el terreno tú a tú y presencialmente, yo creo que tampoco cuesta mucho tomar un poquito de tiempo y procurar hacerlo bien, ya que lo estamos haciendo, lo hacemos bien y sacarle rendimiento. De todas maneras, seguiremos con este ciclo el autor del título ha sido Manolo. Sí, el porqué del cómo es digamos, lo que engloba todos los cómo, ¿no? Y queríamos empezar con que el primer cómo, o sea, de la lista, el primer cómo. Entonces queremos, más adelante, cuando nos vuelva a tocar a nosotros, seguir con esta serie. Este es capítulo 1 por el siguiente capítulo. Más experiencia ya. Claro. Esta mañana temprano, antes de irnos para la baza, pues le he mandado a alguien que me ha enviado a esa persona, ya la tengo de amigo, me ha enviado una sugerencia de que le dé me gusta a una página. He mirado qué página era una página del tema de animales, que tantísimo hay en internet. Esta persona de Barcelona a mí me sigue con el tema de la pintura. Entonces yo, acordar otras veces que no hubiera dado me gusta, se ha terminado. Pero ahora le he mandado un mensaje diciéndole enhorabuena por tu implicación con los animales, tal y cual. Y entonces me ha mandado que no me ha dado tiempo ni a leerlo, una retaíla que tengo que leer. Entonces digo, caramba, así es esto, es establecer una relación, pero como dice Fina, es que tú puedes elegir dónde. ¿En qué ciudad? Aquí, ¿no? Y ahora te sale todo el chorro gente ese, pero todo el chorro gente ese viene detrás, cientos detrás. Cientos de miles. Y ahora tú te dedicas un rato, en vez de poner la fotito y mirar los vídeos de todo el mundo, te dedicas uno por uno a mirar su perfil. ¿Qué cosas sube a internet? Y si está en línea con los valores del negocio y de lo que se supone que tiene que tener, mensaje privado, como ha explicado Fina. Yo creo que es una bomba. Nosotros lo estamos empezando a hacer. Yo tengo alguna respuesta. ¿Para qué? ¿Cuál es el siguiente punto? El siguiente punto es establecer una relación de tal calibre que pueda darte el teléfono, intercambiar teléfono y poder pasar a la parte. Claro, bueno, es que eso ya depende de cada uno, porque a la hora de quedar con esa persona, yo ahí me he parado porque me estaba hablando de la lista, pero a la hora de quedar con esa persona es como presencialmente. Si tú presencialmente lo has visto 2 veces, a la segunda vez no vas a quedar, a lo mejor ni a la tercera, o a lo mejor con esa persona sí, pero hay algunos que yo hasta que no la veo 12 veces no le veo, porque no está preseleccionado, no está como pasa con Facebook, entonces no lo veo. Pero haciéndolo así, pues lo mismo a la segunda vez que contactas con esa persona, pues aunque esté en Almería, que es mi caso, el ejemplo que he puesto, pues digo, mira, voy a ir tal día, nos podemos tomar un café. Y nos conocemos. Pero ya tienes mucha información cuando lo conoces, no es como cuando lo conoces presencialmente. Puedes sacar más preguntas. Claro. Yo particularmente he tenido, con el tema de los cursos de pintura, he tenido contacto con gente que no nos conocíamos de nada, y cuando nos hemos conocido en el curso, como si nos conociéramos de toda la vida. O sea, pues el poder que tiene es increíble si lo sabemos utilizar bien. Otro punto que no se me olvide, que es muy interesante, otro apartado, que son los grupos. Existen grupos en Facebook. Grupos. Ahí de lo que se te imagine, tú pones allí, eso no lo tenemos, tú pones música, por ejemplo,
o algo, alguna actividad que tú pienses que pueda estar relacionada con nuestra actividad, ¿no? Entonces, un abanico de posibilidades. Pones eso cuando vas a buscar una persona, pues ahí lo pones. Le das y a la izquierda te sale grupo. Le das a grupo y entonces te aparece un grupo ahí de emprendedores, 17.000 no sé cuánto, no sé qué, miles de personas. Y ahora dice, espérate, pero claro, te salen miles, pero ahora lleváis Madrid. O sea, yo creo, por eso lo hemos querido compartir, porque creo que es una herramienta que viene a sumarse a todas las posibilidades anteriores, no a restar, sino a sumarse. Y desde tu casa, o sea, que eso no quiere decir que no vayamos a conocer personas presencialmente, no, ni hablar. Pero hay que estar abierto a las nuevas posibilidades. Así que los grupos no me voy a acordar porque como no lo tenía ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, Sí. ¿Esto ya es privado ya o...? Sí. Esto ya es en privado, o sea, yo públicamente nunca. Fijaros, hoy acabo de ver antes de venirme una publicación de una orientación que creo que todavía le llaman hoy en Cataluña, que la tenían hoy a las 8:30 también. Y me ha llamado la atención porque ponía un comentario y ponía debajo, entre paréntesis, invitaciones por privado. ¿Cómo? Invitaciones por privado. Digo, mira, justo lo que voy a hablar esta tarde. En público ya sabemos lo que, más o menos las reglas que nos dan los que saben, lo que hay que poner. Nada de productos, nada de... Que sí, que estamos muy orgullosos del doble X, que estamos muy orgullosos del XS, todo lo que tú quieras, pero es que no vende. No, es más, hay rechazo. Entonces, si hay rechazo, pues ya nos hemos dado bastante contra la pared, vamos a cambiar un poco, ¿no? De hecho, yo no lo he hecho nunca, pero quien lo ha hecho ha tenido resultados. Que yo sepa, no. Pues, Y hay mucha gente que lo ha hecho. Yo personalmente nunca me ha gustado hacerlo. Pero yo sé de mucha gente porque veo más perfiles y veo más que lo hace y que yo sepa no han tenido más resultados. Entonces, si no funciona, ¿para qué seguimos empecinados en vamos a pegarle un cambio a esto? Digo yo, ¿no? Yo por lo menos se lo estoy pegando. Pero eso te refiere en tu fina en Facebook, ¿no? Ponerlo en... Sí, lo que más estamos trabajando, yo Twitter me di de alta y ni lo uso, lo que más me muevo yo es en Facebook, por WhatsApp y Facebook, pero en Facebook donde ven los perfiles de la gente. Entonces, es interesante. Yo creo que lo que quiere decir es que es un estudio bastante gente experta en este asunto, no es que nos inventamos lo que dice es que te habla un perfil exclusivamente para trabajar este asunto. Un perfil donde lo único que ponga el 80% de los posts sean sobre valores, inspiradores, etcétera, vacaciones, amistades. Cosa positiva. Y el 20%. Y el 20%, alguna foto con un texto, por ejemplo, pone ahí, la revolución es inevitable, es una cosa demasiado. O el crecimiento es inevitable, o como hace Benetton en la publicidad. ¿Habéis visto Benetton en los carteles? ¿No os recordáis de la publicidad de Benetton? Sí. Ya está llegando, y no ponen más que eso. O sea, produce curiosidad, produce... alguien te va a preguntar, oye, ¿eso qué es? ¿El crecimiento inevitable? Pero te voy a meter ahí el qué es el vehículo. Mira qué balsa tan bonita, qué espejos retrovisores le he puesto, y mira que es fenomenal, así es que alcanza la velocidad de la luz, y es fenomenal, ¿viste? No funciona. Entonces, eso es lo que dicen los expertos. Para tú ser capaz de acceder a un mercado tan impresionantemente grande, tienes que hacer eso. Y poner frases inspiradoras. ¿Y qué pasa? Que las personas que van a visitar tu perfil, cuando tú le pides, le mandas un mensaje, ¿qué pasa? Si está lleno de todo.
no puedes completar el proceso de acercamiento, de establecer una relación y de llegar hasta el final. Para mí tiene sentido, para mí no se para lo que Yo sugiero que abráis una cuenta de Facebook, aparte de la que tengáis, solo para trabajar. Es lo que estaba yo más de una vez. Sí, porque ahí no tenéis nada ya. Ahí de una cosa de estas también lo tuve hablando en una convención, creo. De todas maneras, lo que decía Manolo de que no voy a dar el nombre porque no quiero hacerle publicidad, aunque está en todos sitios, en YouTube, en todos lados, y luego lo hablamos, pero es uno de los autores de un libro que traía Daniel Luci cuando estuvo en el seminario. Es un autor buenísimo, está dando muchísimas conferencias y habla, y es un experto de esto, es experto en muchas cosas, pero esto te lo desmenuza así y te dice el porqué. El Facebook es como una telenovela, la gente lo que quiere, lo que hablábamos antes. Entonces, si tú ahora llegas y le pones, le quieres, eso es que se gana. Entonces, yo he encontrado una forma de darle la vuelta al tema de los contactos y la invitación. A ver, esto pasa como con la ley de la gravedad. Tú puedes creer en ella o no, pero estudios en neuromarketing, verdaderos expertos reconocidos, dicen que no funciona. Pues ya tu opinión es como lo implica, como decía el amigo. Eso es lo que hay. Y puedes tener un perfil pues para churreteo ese que la mayor parte de la gente en Facebook es lo que hace. Mira qué curioso, mira que aquel que salto da y el perro que se queda dormido de pie. Tiene un perfil para poner cosas de ambos y tiene otro perfil para no ponerla y compara. No sé, me acabo de... Es curioso. Que tenga un perfil, si quieres probar, si lo que estamos diciendo a lo mejor choca un poco, ¿no? Pues ten tu perfil, pon ahí todo lo de ambos y todo lo que quieras, pon productos, pon eventos, pon todo lo que quieras. Pero luego ten otro perfil que no esté, digamos, viciado por eso, nuevo, para trabajar de esta manera, a ver qué funciona mejor. Pero es que luego eso no lo permite Android. La acabo de leer, no lo permite. No lo permite. Pero bueno, lo está haciendo la gente, aunque no lo permite. Ya, pero no le puede... Sí, le puede cerrar la página, sí, claro. Lo que pasa es que se tendría que poner uno por uno, pero sabe que lo hay. Una prueba de que Facebook es una red social. Mira, que va a preguntar. Amway no puede prohibir eso cuando ella misma en todos sus productos tiene que... Pero son páginas oficiales de Amway, tienes que pedir permiso tú a Amway para ponerlo. A ti cuando tú dices, haz una promoción de un producto y te aparece compartir, te aparece todo lo que vas a compartir, está Facebook, está Twitter, está LinkedIn, por correo electrónico, en su propia página, ya ellos te incitan a que tú compartas cuando hagas. Lo que no te permite aprender. Claro, pero sí, compartir, pero lo que estamos hablando es que si compartir eso a tu amigo de tu grupo de Facebook, si te está dando resultados. No, es que no puede prohibir una cosa para que puede pasar. No, pero lo que Amway prohíbe es vender. Vender a través de... Yo creo que lo leemos otra vez. Vender sí te prohíbe. Vender es lo que prohíbe. Pero no va a vender por la página de... No, pero hay que seguir. Lo que hace es... Dice, no haga publicidad ni ventas. Y dice, las ventas se deberían gestionar siempre en persona y en privado. Recuerda, las redes sociales no son un canal de ventas. Entonces se refiere, claro, tú por la red no puedes por ordenador sacarle un producto al cliente, está claro. Un precio pero puedes poner, claro, puedes poner un eslogan de precio, de promoción, a eso se refiere con ventas. Mira, hay gente que vende dulce de que está por bajo. Hasta por Amazon, sí. Pero que eso es denunciable, eso sí que es verdad, que puede... Totalmente, y lo han quitado. Eso es denunciable. Sí, yo he visto muchos casos también. En Amazon no lo había visto, pero bueno. Ahora, antes los llaneros solitarios hacían este negocio. Ahora es en equipo. Está más claro que lo tengo clarísimo. El concepto de hacer este negocio es en equipo, en lugar de en águila. Estoy convencido. No sé por qué he dicho eso. Bueno, una de las pruebas que yo la he experimentado, pero experimentar, la página que yo tengo de Facebook,
¿no? Donde tengo lo de la pintura, todo eso es pintura nada más. Leí una vez de una conferencia de esta plataforma Vialá, que es neuromarketing puro, decía, si tú en Facebook pones donde tú de alguna manera o la actividad que tengas no vendas por ahí ni pongas nada de la empresa ni nada, que la gente está hasta la nariz. Prueba a poner a subir algo que sea en la playa. Entonces por eso dice busqué una foto del año 74. Sí, ¿qué sé? Los dos en la playa, el año 74, yo con un pelo y negro, oscuro, castaño. Sí, pongo la foto. Y te decía mide la cantidad de me gusta y es increíble. La cantidad de me gusta que hay. Eso confirmó lo que decía esto que dice Manolo de Vialá, que sí que es verdad, que es que la gente le gusta entrar en Facebook porque Facebook es como una telenovela para ellos, están viendo, pues mira, fulanico está en tal sitio, y claro, yo creo que también tuvo tantos me gusta porque la mayoría de la gente que está en esa página de la pintura nos conoce a los dos. Sí, la mayoría nos conoce a los dos. Entonces lo de la telenovela yo lo relaciono, que lo decía lo de la telenovela yo lo relaciono con eso, porque en esa foto hubo tantos me gusta. No lo sé, igual, mira, habrá que seguir probando. Un brasileño que él me dice, el mío es a mí, en portugués, ¿no? Me escribe mensajes cuando juego un cuadro, bueno, hace poco me dice, cuando quieran ustedes, aquí tienen su casa en Brasil, de verdad, que pueden venir aquí a Brasil. Esto es increíble. O sea, pero esa relación social, es social, es que lo tenemos ahora. ¿Ibas a decir algo? No, porque yo quería un poco compartir mi experiencia, porque yo he hecho ya lo que vosotros habéis comentado. Yo hace como 2 semanas o así, puse mi Facebook de mi empresa, que yo lo llevaba parecido grupal. Yo publicaba mi oferta de las propiedades de la proteína, no sé qué, no sé cuánto, y como Facebook tenía 0 movimiento. Entonces decidí poner en Facebook en manos de una empresa que me lo lleva. Y he cambiado, de vender el producto a dar la información. Por ejemplo, hoy he publicado un artículo que he escrito yo sobre qué es lo que hay que comer después del ejercicio. Y ahí yo he puesto que una de las proteínas más recomendables que va es la proteína vegetal nutrial. Y ya está, he puesto el nombre una reseña. Y ya está. Antes tenía 0 me gusta. Ahora tengo 300 no sé cuántos me gusta. ¿Está bien? 150 seguidores. ¿Te das cuenta? Está bien. ¿Estás viendo? No es lo mismo, por ejemplo, a la hora de, no sé, botiquín. Es que tengo un sistema de fidelidad de peso que es la hostia, cuesta 500 euros. Y eso para lo poner en Facebook. Entrar por decir, pues mira, los beneficios de la pérdida de peso a través de la dieta. Claro. Tú tienes una página de Facebook. Una página de la empresa. Una página. Exactamente. Una de las cosas que recomiendan es que tú mandes un mensaje sin especificar nada, que cree atracción. Y ahí una dirección a un blog. Exactamente. Claro, es que ella ya tiene... Los negocios se hacen en Google. No sé si te has dado cuenta que Fuensi acaba de decir que ella tiene una persona que se lo lleva. Claro. O sea, ya el experto en Facebook se lo está manejando y por eso le está dando resultados. Porque está explicando esto que nosotros tenemos que buscar información por todos sitios y volviendo cosas. Claro. Claro. Siempre está en nutrición y todo eso. Entonces yo me enfoco en fomentar los beneficios de la nutrición y de vez en cuando pongo alguna recomendación de algún producto dentro del año. Que no es lo mismo que decir que tú tienes la mejor proteína del mundo y que tienes tantas propiedades, no sé qué más. Sí, eso Y el es una realidad. Eso Sí, fíjate, es contemplado como para la venta. O
o sea, para la comercialización, ¿no? Pero contemplado para tú tener herramientas para poder prospectar fuente nueva, con Facebook también. Y luego si hay gente que por un mensaje privado te pregunta, oye, ¿y esa crema? ¿Y cuánto vale? ¿Y esa crema? ¿Y cuándo te lo puedo? Y nunca le contesto. Pues contéstale, porque eso es. Pero no es bueno darle precio por Facebook. Y le digo, mira, vente a... Que a ti te ha recomendado tu experto que no le contestes. No se ponen precios. Bueno, precios no, pero contestarle para verla o algo, sí, ¿no? Yo me refería a precios, me refería a contestarle. Le digo, pues mira, la crema te va a ir muy bien, pero para que yo te asesore mejor, pues necesito ver el tipo de piel, por si no te pasa, ya te la enseño. Pero es un contacto que de no haber estado en Facebook no lo tendría. Eso es ¿Te das cuenta? Entonces la venta se hace en persona. Claro. No se le dan precios. Ah, pues sí, pues vale tanto, si quieres que la mande. No. Lo que yo te decía antes, el producto no va a salir por la pantalla. Lo dice Amway también. Claro, por eso te digo que es que estamos dentro de las normas de ética de Amway también. Porque además es que es lo que está funcionando. Hay información de Amway sobre todo de las ventas y de los productos y tal. Pero nunca, yo por lo menos no había parado a pensar que es que es una herramienta. Para mí es una herramienta bestial. Es decir, tú imagínate que en lugar de 4 personas diarias, sin moverte de tu casa, empieza una relación con 5 diarias o 10 cada día. Se me ocurre, Manolo, dice, bueno, hemos abierto elegido, vamos a todos los que estamos allí, vamos a buscar gente de elegido. Mira. Si es que... Y te buscas 100 candidatos en elegido. Fíjate si eso lo hacemos antes de abrir. Escucha, 100, pero ya que está abierto, 100 es la primera que te sale, pero ahora cada uno de esos 100... Y buscan la gente que te dé el perfil en esa ciudad. Y coge y te levanta una red allí. Pero esta gente insiste mucho en que cuando tú identificas a alguien que más o menos reúne el perfil, no empieza a mandarle un link y un vídeo y un enlace a YouTube. No. Digo, cuando... No, sí. No, porque eso es el ansia viva. A lo mejor quizás hacer lo que dice Fina, mandar los datos de contacto, y si te dice la solicitud ya él mismo va a ver tu papel y va a ver lo que tú. Va a ir viendo lo que tú pones. Entonces ya tú le despiertas el interés a él, no vas rogándole. Claro. Es que es diferente. ¿Cómo lo haría yo con alguien presencialmente? Que empiezo a conocer. Establecer una relación y llega un momento en que surge, oye, eso que me has comentado es muy interesante, la verdad que no encuentras una vía o qué sé yo, he encontrado 1000 casos, ¿no? Y entonces cuando tú lo vas a invitar. Claro, pero es que es mucho más efectivo así que como tú conoces a una persona en la cola del banco y como no le trinque el teléfono ese día, ya no la vuelvas a ver más en la vida. Vale, y luego lo llamas por teléfono, ¿qué resultado ha dado a ti? ¿Por qué me llamas? Sinceramente, no me lo da. Es conveniente si pones, aunque sea en privado, contactas con la persona, poner tu página que tenemos de Amway para que ellos lo vean. A mí no me gusta poner. A ver, si tú... Pero eso es una opinión mía personal. A ver, yo entiendo que si tú le mandas un primer mensaje, que el primer mensaje es para saludar y contactar. Ahora, eso que te va a dar pie a que ya lo tienes, ya le pides que puede ser, oye, lo que pones en Facebook me encanta, ¿no? Eso que pones me está en acorde con mis valores. La verdad es que me gusta lo que pones. ¿Me puedes añadir como amigo? Esa es la primera parte. Te añade como amigo. Primer mensaje. Hola, fulana, con el nombre suyo, ¿no? Y entonces pues empezará a establecer una relación, pero no del tirón a Amway. O sea, ¿tú eso lo harías presencialmente? Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, estoy en Amway. Estamos viendo locos, Javi, no te vayas tan para allá. Estamos viendo locos, Javi. No, es lo mismo, exactamente igual. El proceso es conocer para poder tener suficiente, establecer una relación para poder invitar si acaso. Claro, es el objetivo. Quiero dejar constancia por esa pregunta que tú has hecho, que yo soy una de las... Nuestro diamante dice que es embajador de Amway.
Yo soy más que embajador de Amway, más si cabe. O sea, más que el que pone todos los días post de Amway ahí. Más que, vamos, se meten con Amway y pasa lo que pasó. Bueno, vamos a dejarlo ahí, lo que pasó. Pero que yo soy más abanderada que el que más de aquí. Pero a mí no me interesa comercialmente y profesionalmente que me prejuzgue antes de hablar, por ponerle simplemente la dirección de Amway para que entre, porque sabemos lo que hay. Entonces, si yo me pongo a hablar de Amway en persona, no ha fallado nunca de pagar, aunque te correspondieran en pesetas, hablamos de pesetas, 6 pesetas, que me costaba más mandar el sello, que habrá pasado los que habéis pagado Rappel en aquella época, aunque te correspondieran 3 pesetas que te pagaba. O sea, a mí nadie me puede tumbar el tema de que no soy abanderada de Amway, pero comercialmente y profesionalmente ahí no me interesa ponerlo. Ojo, esto no es nuevo. Todo el mundo conoce aquí el patrón de la guía del éxito, el patrón del éxito y tal. ¿Qué te dice cuando tú vas a invitar a alguien? No menciones reunión, ni producto, ni Amway, ni ventas. ¿Por qué? Porque te dice que no lo hagas. Pues esto es lo mismo. O sea, no, es lo mismo. O sea, si es que el proceso hay que cubrirlo. Y si te saltas el proceso, pues te puede salir menos eficaz. Ni más ni menos. O sea, no estamos inventando nada nuevo. Lo pone en el papel.